¿De dónde vienen los gigantes en la Biblia? Muy buena pregunta. Podemos resumir esta historia según lo que se nos dice en Génesis, el primer libro de la Biblia, y la carta de Judas, una corta carta escrita que la encontramos antes del libro de Apocalipsis. Nada más con estos dos libros podemos tener una idea. No es un estudio extensivo, solamente les voy a resumir en estos momentos un fundamento sobre de dónde vienen los gigantes en la Biblia, basado en el libro de Génesis y en la carta de Judas. Bueno, si vamos al contexto, en el hebreo, la palabra que se utiliza para gigantes mayormente es la de los caídos, los refilim. Entonces, o mejor dicho, nefilim con N, los nefilim. Entonces, encontramos a algo interesante, ¿no? Porque se incluyen a los, ángeles que cayeron, que se rebelaron contra Dios, se incluyen entre los hijos de Dios. Obviamente ya no se consideraban como parte del equipo de Dios una vez se rebelaron. La Biblia no dice mucho en cuanto al número que se rebeló, dice que una tercera parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra Dios. Y ese fue el grupo de ángeles que se unieron a la serpiente antigua, como la conocemos, o el querubín caído, que también está mencionado en la Biblia, o Lucifer, la estrella que resplandecía, ¿no? Y que cayó porque se enorgulleció y pecó contra Dios, queriendo usurpar el lugar, el trono de Dios en las alturas. Es lo que se nos dice en diferentes lugares, en Isaías también se habla sobre eso. Pero en cuanto a los gigantes, ya estamos hablando de algo que no fue creado directamente por Dios, ¿no? La historia en el capítulo 6 de Génesis nos habla que de esos hijos de Dios, ángeles creados por Dios, dejaron su morada y cohabitaron con mujeres de la tierra que ellos seleccionaron. Y podemos decir que de esa unión solo nacieron hombres, varones, pero ya no eran humanos, pudiéramos decir un tipo de híbrido, pero que tendría que ver quizás en cuanto a la selección de, digamos, los cromosomas de Adán y los cromosomas de Eva. No digamos que Eva tendría los cromosomas XX y Adán tendría los cromosomas XY. Al tratar de cohabitar y cohabitaron con las mujeres, el producto que salió de esa unión fueron hombres, o sería quizás un exceso de cromosomas de Y en lugar de X. Entonces, hasta el día de hoy, no, la ciencia puede ver en los cromosomas de los tales gigantes, ¿no? Que puedan existir hoy en día, ¿no? Como una enfermedad, quizás lo llama la ciencia, tendrían un exceso de cromosomas Y. Pero no vamos a tratar de probar esto científicamente, ¿no? Porque a la verdad que nadie estaría completamente de acuerdo. Pero basado en lo que dice la Escritura, esos gigantes, nefilim, de esa unión, de esos ángeles que se rebelaron contra Dios, tomaron forma de hombre en todo el sentido de la palabra, y eso se puede comprobar en la Biblia, la apariencia y el sentido, el cuerpo de un humano. Y al tratar de cohabitar otra vez y procrear, no pudieron procrear mujeres, y lo único que procrearon fueron hombres, en el sentido de que eran un tipo de, digamos, no un ser humano como Dios lo creó, más bien algo que estaría mezclado, ¿no? Como diríamos hoy en día, un tipo de híbrido. Pero, otra vez, científicamente no vamos a probar esto de esta manera, simplemente yendo al capítulo 6 de Génesis, por ejemplo, y en la carta de Judas, podemos ver que a lo largo entonces de la historia, en la misma Biblia, se habla de gigantes que tendrían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y que tendrían una altura
extraordinaria. Estamos hablando de los gigantes que se encontraron en la tierra de Canaán y que la Biblia misma hace un, ¿cómo se diría? Un récord, ¿no? Se escribió sobre esos gigantes. Claro, los gigantes entonces que aparecerían antes del diluvio serían unos gigantes posiblemente diferentes. Aún así, ángeles caídos, de los ángeles caídos el nombre de Nefilim. Pero hablando de los híbridos, de los gigantes después del diluvio, entonces sí podemos hablar del relato bíblico de 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, y que eran de una extraordinaria estatura, ¿no? Comparado a un humano, a un hombre normal, digamos de 6 pies de altura, ¿no? Entonces, eso lo podemos trazar. Esto puede traer otra pregunta, ¿no? Puede traer una pregunta sobre cómo entonces, si fue algo genético en el ADN del ser humano, cómo se transfirió antes del diluvio a después del diluvio. Bueno, es de lo mismo. Científicamente no podemos probar estas cosas, pero sí sabemos que hubo un pecado sexual. Y esto nos lleva antes del diluvio, entonces, la razón que los ángeles caídos cohabitaron con las mujeres humanas no necesariamente fue por el placer sexual. Hay aquí una agenda escondida que se encuentra en una de las profecías que Dios hace referente al capítulo 3 de Génesis sobre la simiente de la mujer y sobre la simiente de la serpiente. Entonces, esa sería quizás la agenda, el motivo, pudiéramos decir, que los ángeles caídos hicieron este gran pecado al dejar su morada de ángeles, tomar forma humana en todo el sentido de la palabra, un varón completo, y cohabitar con una mujer humana, y entonces tener hijos híbridos que se denominaron como gigantes, otra vez Nefilim. Entonces, la idea es que lo que ellos estaban tratando de hacer era, de alguna manera, interceptar ese linaje, digamos, por donde vendría el Salvador y el que iba a restaurar a la raza humana, refiriéndonos hoy en día, obviamente, a Jesús de Nazaret, el hijo de María, una mujer, y el hijo de Dios. Por eso tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo de Dios, a razón no de esa genética, digamos, defectuosa en el ser humano, por lo menos en el linaje de todos los hombres varones hasta el día de hoy. Entonces, habría que entender, cuando digo hasta el día de hoy, es la posibilidad, entonces, de que haya algún defecto genético en el hombre, del cual se hubiera hecho imposible que el Hijo de Dios naciera por una mujer que había concebido de un hombre, de un ser humano. Entonces, Miriam, concibe milagrosamente por el Espíritu de Dios. La sombra del Omnipotente vino sobre ella y ella concibió en su seno. Y he aquí el Hijo de Dios, Hijo de María, una virgen, e Hijo de Dios por el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Eso es lo que nos relata la Escritura, y esa es la razón que Jesús de Nazaret pudo pagar el precio de nuestro rescate, porque él, aunque se le conoce o se le puede conocer como el segundo Adán, no tiene nada que ver con la descendencia directa de ningún hombre, de Adán en este caso. Y es cierto, se nos dice que la mujer fue creada aparte, ¿no? Pero Dios utiliza al hombre, ¿no? Digamos que el hombre fue creado con sus cromosomas XY, y de ahí Dios saca los cromosomas XX, dejando el cromosoma Y donde está, y entonces creó a la mujer, a Eva, ¿no? Y entonces al unirse el hombre con la mujer, vuelve otra vez, ¿no? La unión en los cromosomas, y de ahí entonces nacerían hombres y mujeres hasta el día de hoy. Pero los Nefilim fue algo diferente, ¿no? Porque fue producto de esa inmoralidad, diríamos hoy en día nosotros, pero para Dios fue una abominación, porque estos ángeles dejaron su morada para cohabitar con mujeres humanas. Y esto no
no podía permitirse bajo ningún concepto. Estamos hablando de dos creaciones completamente diferentes, una creación angelical y una creación humana. Eso tendría que esperar hasta los días en que la raza humana fuera restaurada, y entonces Dios nos iba a dar esos cuerpos glorificados, se le llama así, y vendrían a ser cuerpos como de ángeles, pero no de ángeles caídos. Gigantes, de ahí es el producto, ¿no? Nefilim. Y entonces, volviendo a la historia del diluvio, sobre ese pecado sexual, solo tenemos un caso donde se menciona al hijo de Noé, ¿no? Y de ese hijo de Noé que vio la desnudez de su padre, eso causó una grande preocupación entre sus hermanos, ¿no? Sem, de donde vienen los semitas, Jafet y Cam, ¿no? Entonces, este hijo se nos dice en la escritura que miró la desnudez de su padre en la tienda, y según lo que se cree, ¿no? Y los rabinos debaten sobre esto, los sabios debaten sobre lo que se puede leer entre líneas y lo que se transfirió de boca en boca, que no quedó escrito en la Biblia, pero que ellos pudieron seguir esa historia transfiriéndola de boca en boca. Eso es lo que se cree cuando se habla del mandamiento que dice: no cocinarás el cabrito de la madre, no lo cocinarás con la leche de la madre. O sea, de ahí que ellos no quieren comer carne con leche, nada que tenga que ver la carne con el queso o la leche juntos. No cocerás al cabrito en la leche de su madre, algo así, ¿no? Entonces, ellos conocen esta historia bien, y de ahí ellos se adaptan a ese mandamiento, por ejemplo, nada más. Entonces, en el caso de lo que ocurre con el hijo de Noé, ese pecado, entonces le valió a Noé para maldecir a su hijo. No lo maldice a él directamente, sino que maldice a la generación que vendría después, de Canaán, ¿no? Y es donde aparecen los gigantes en la tierra de Canaán. Pero entonces, ¿quién era la esposa entonces de Cam? Entonces, ahí podemos pensar, ¿no?, que lo que él hace es que él fue más o menos, digamos, en este sentido, afectado o influenciado por el pensamiento de su mujer, ¿no? Porque ella fue la única que podría haber traído una simiente, ¿no?, de algún híbrido en su seno, no el hijo de Noé, ¿no?, sino la mujer del hijo de Noé. Ya traía, al entrar al barco, a la embarcación, ya ella había sido tocada, ya ella había sido impregnada por un nefilim o algún ser angelical, tratando de transferir esa genética defectuosa, aunque vino un diluvio y ninguno de esos ángeles anteriores pudo sobrevivir eso. Cuando digo sobrevivir es que fueron encarcelados, ¿no?, hasta el día de hoy, porque no pueden, en cierta manera, no pueden morir, ¿no? Pero fueron encarcelados. Trataron hasta lo último y lograron entonces, a través de la mujer de uno de los hijos de Noé, digamos Cam, que ella entrara en el arca, ya habiendo sido impregnada por un ADN defectuoso, ¿no? Y recordad que siempre iban a producir hombres, varones, no ni nunca mujeres, porque lo que Dios hace con la mujer es algo que solamente Dios lo puede hacer: crear vida, ¿no?, a través de una mujer. Es la única manera que un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios puede entonces desarrollarse en el seno entonces de una mujer. El hombre no puede hacer eso. Los ángeles trataron a través de las mujeres, pero no lo pudieron lograr. Mas sí pudieron entonces crear esa raza contaminada al punto, ¿no?, de que Dios tuviera que decir: me pesa, ¿no?, haber creado al hombre. Por lo tanto, lo voy a destruir, lo voy a quitar de la faz de la tierra. Y Dios entonces le muestra eso a Noé.
y le instruye construir el arca, ¿no? Y solamente 8 personas se salvaron. Sabemos entonces que fue Noé y su esposa, y no íbamos a pensar que la esposa de Noé fuera la que transfiriera ese ADN contaminado. Tenemos 3 hijos, entonces tenemos a Sem, a Jafet, ¿no? Y a Cam. Entonces sabemos que de Sem salieron los semitas y fue el linaje que Dios escogió para luego no levantar un pueblo que eventualmente lo sacó de la esclavitud de Egipto y nos trajo la salvación a través de Jesús de Nazaret, el hijo de David, y hasta el día de hoy, ¿no? Los hijos de Dios y las hijas de Dios, se entiende que eventualmente podamos ser llenos del Espíritu Santo para que el mismo Espíritu de Dios nos ayude a seguir hacia adelante en este mundo y en esta creación contaminada. Entonces, entendemos por eso que de esa aberración, pudiéramos decir, que ocurre en el diluvio, entonces cuando se maldice a Canaán, es cuando luego los que entraron a la tierra de Canaán para la conquista se encuentran con gigantes. David se encontró con Goliat. Y numerosos gigantes aparecen en la historia donde tuvieron que ser destruidos, siendo híbridos, pero tenían una fuerza extraordinaria, una ventaja extraordinaria que ponía a los seres humanos en desventaja. So, Dios envía a sus ángeles de Dios, que destruyeran directamente a muchos de esos ángeles que se levantaron, o a esos híbridos, o a esos gigantes que se levantaron contra el pueblo que Dios introdujo en la tierra de Canaán para conquistarla. Entonces, es lo que podemos hablar. Entonces menciono la corta carta de Judas, porque en esa carta de Judas, Judas ve claramente cómo hubieron ángeles que dejaron su morada, ¿no? Y provocaron luego lo que ocurre en las ciudades de la planicie, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde ocurre lo contrario. En los días anteriores, en el Génesis capítulo 6, vemos seres angelicales cohabitando con mujeres humanas. En la carta de Judas se nos recuerda lo que ocurrió entonces, refiriéndose a ángeles que dejaron sus moradas. Ahora vemos ángeles que van a la casa de Lot, ángeles de Dios, enviados por Dios, y vemos a la raza humana existente en esas ciudades, todos los hombres que estaban ahí en esas ciudades se levantaron y se reunieron cercano a la casa de Lot. ¿Y cuál era el propósito de que todos estos hombres, desde el mayor hasta el menor, se levantaron con un mismo deseo y con una misma intención en su carne, en su deseo, era de cohabitar con esos ángeles? Entonces estamos viendo aquí una abominación, donde fueron los hombres entonces en esas ciudades de la planicie que se reunieron para tratar de cohabitar con estos hombres que sabían ellos que eran ángeles enviados de Dios, porque no era cualquier viajero que pasara por la casa de Lot. Había algo especial en esos viajeros, digamos, si lo miramos de esa manera, entre comillas, ¿no? Que no eran necesariamente hombres humanos. Ellos quisieron investigar y se sintieron atraídos a esos seres para cohabitar con ellos, al punto de que rechazaron las hijas de Lot, que eran vírgenes. Las rechazaron porque querían por la fuerza, ¿no?, obligar a estos seres que estaban visitando, que eran 3, visitando a Lot, obligarlos a tener relaciones sexuales con ellos. Y he aquí donde llega el momento en que estos seres angelicales, que eran de parte y son de parte de Dios, tuvieron que usar fuerza sobrenatural y trajeron una ceguera instantánea en todos aquellos hombres, todos aquellos habitantes que estaban cercanos a la casa de Lot.
con la intención de provocar y realizar tal abominación. Y de ahí entonces que tuvieron que salir a la ligera de esas ciudades. Y entonces Dios le da instrucciones a través de los ángeles: no miren hacia atrás por lo que va a acontecer. No, Dios iba a destruir esas ciudades con fuego. Entonces fue una destrucción total. Y sabemos tristemente que la mujer de Lot desobedeció. La mujer de Lot desobedece las instrucciones y mira hacia atrás y murió irreparablemente. Entonces nos damos cuenta de la seriedad de todo esto. Pero otra vez, científicamente no podemos probar estas afirmaciones que en realidad las estamos leyendo entre líneas, ¿no? A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y entonces con la ayuda del mismo Espíritu de Dios, para que podamos discernir ciertas cosas y presentar, ¿no?, otro lado, ¿no?, de esta historia que creemos es el lado de la historia de Dios, ¿no? Que estos hijos de Dios no eran los hijos de Sem, como algunos pretenden, ¿no? Y hasta algunos piensan que aún los demonios que existieron y existen son esos ángeles que cayeron, ¿no? Esos ángeles son creaciones superpoderosas. No podemos tener una idea, ¿no?, del poder que estaba en esa creación, ¿no? Es como decir algo nuclear, ¿no?, comparado con un explosivo, ¿no?, pequeño. Entonces Dios en ocasiones tuvo que enviar ángeles para poder encadenar a estos ángeles y aguantarlos en prisiones de oscuridad, que se transformaran en demonios que son reprendidos y lanzados al abismo. No iríamos por ese lado, pensándolo de esa manera. Tal vez otros híbridos que salieron, porque esa serpiente que se habla en el jardín, no hablando del querubín caído, sino del ser que se menciona como serpiente en el libro de Génesis, al principio, en la historia, ¿no?, la tentación, donde se le habla a Eva y Eva es engañada. Ese ser cayó de un ser que estaba erigido, un ser con inteligencia, con razonamiento. Era lo más cercano a un humano, pero superior a un pleno animal. Entonces tenía razonamiento, nahar, la palabra que se utiliza, ¿no?, para ese ser, y podía hablar con un humano, y de ahí se entiende que estaba erigido sobre sus pies, porque parte del castigo que Dios le da es que de ahí en adelante se arrastraría sobre la tierra y lamiría el polvo de la tierra. De ahí las serpientes y las víboras de hoy en día, que tienen algo especial, ¿no? Y no se sabe exactamente, ¿no?, cómo ocurrió esa transformación, salvo que Dios la hizo. Esos seres, digamos, si fueran híbridos en aquel entonces, esos seres podrían cualificar mejor como demonios, lo que conocemos hoy en día, ¿no? Porque no se nos da una ventana de tiempo cuando se maldice la serpiente Nahar, y cuando se manifiesta entonces lo que ella sería, arrastrándose sobre su vientre, sobre la tierra, lamiendo el polvo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que hubo un tiempo, ¿no?, hasta que eso ocurre, porque a Adán y Eva se les dijo que ciertamente iban a morir, y lo que ocurre es que no llegarían a los 1000 años. ¿No? Morirían antes, pero pasaron esos siglos antes de que murieran físicamente. En este caso, ¿no?, cuando alguien pregunta sobre los gigantes, sobre los ángeles caídos, sobre los demonios, no estamos hablando de la misma cosa. Los demonios más bien podrían ser esos espíritus de esos híbridos que se formaron en la unión en esa serpiente que era mayor que un animal, pero menor que un ser humano. Y esa serpiente fue la que engañó a Eva. Y los hijos, la procreación que tuvieran esa serpiente, porque Dios estableció todo por pareja, todo tenía su pareja, macho y hembra. Esa serpiente Nahar tendría que tener su pareja. Y durante ese tiempo tendrían también descendencia entre ellos, no siendo un animal, pero tampoco eran un ser humano. Entonces podría cualificar como un híbrido.
Y cuando ese híbrido muriese, entonces de ahí pudieran salir esos demonios, ¿no? Esos espíritus. Pero los ángeles que cayeron, esos están tal y como ellos cayeron. Y muchos de ellos están reservados. Dios los va a usar cuando traiga los juicios sobre las naciones de la tierra. Esos ángeles que están encadenados cerca al río Éufrates y al Tigris, que serán sueltos en una fecha específica, en un año específico, en un mes específico, en un día específico, en una hora específica. Esos son ángeles caídos que están atados en lugares que Dios solo conoce, en algún lugar en lo profundo de la tierra, allá donde se habla del Gehenna, allá donde se habla del Seol, allá donde se habla del infierno, allá donde se habla de esas moradas que están divididas, ¿no? Cuando se habla de la historia de Lázaro con el rico, ¿no? El rico muere y va a dar lugar a ese sitio en el seno de Abraham, digamos, y de ahí se sabe y se entiende por la historia misma, no, que Lázaro y el rico no podían comunicarse, no podían llegar el uno al otro porque había una grande cima que los separaba. Entonces nada más este comentario del rico y de Lázaro para mostrar que hay diferentes compartimientos en el corazón de la tierra. Y sí sabemos que cuando Jesús de Nazaret desciende, Él va a ese lugar y da testimonio entonces de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que la raza humana tiene esperanza. Y la esperanza estaba basada en la resurrección de Cristo Jesús, donde ningún ángel pudo tocar, aunque intentaron, no pudo tocar y contaminar el ADN, porque Él nació de una virgen que concibió bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y ningún ADN de hombre tocó a María, a Miriam, siendo virgen, ¿no? Hasta después, entonces, que nace Jesús de Nazaret. Entonces, el esposo de Miriam, de María, entonces tuvo relación con ella normalmente, porque el propósito era el mismo, procrear la tierra. Se unirá el hombre a su mujer para procrear y tener hijos, ¿no? Y entonces María tuvo hijos e hijas de José, normalmente hablando, ¿no? Y ahí pues no podemos decir nada de José, ¿no? Porque la verdad que nadie sabe que en nuestro ADN puede haber algún tipo de contaminación, pero en María no lo había, porque Dios la escogió a ella como virgen y ella concibió entonces el milagro que solamente una mujer puede hacer, concebir una criatura a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando lo miramos de esta manera, hay mucha controversia, y repito, no se puede probar científicamente, pero sí hoy en día hay una aberración en algunos estudios que se han hecho en los cromosomas de los tales gigantes que existen, personas que las catalogan como con algún tipo de enfermedad, ¿no? Y hay algo diferente, ¿no? En sus cromosomas que tiene que ver con el cromosoma XY y una Y más, por lo menos, ¿no? Entonces, de ahí vendría o podría venir entonces lo que los ángeles que se rebelaron contra Dios trataron de hacer en Génesis para dañar el ADN, para dañar, digamos, ¿cómo pudiéramos decir? La genealogía es una palabra muy normal, genealogía, pero la genética de esa unión supuesta, donde Dios habla que Él iba a hacer algo con la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, que le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente, ¿no? Y la serpiente le mordió en el calcañar, un tipo de reacción, pero no pudo, jamás los ángeles pudieron contaminar esa genética, ¿no? De la cual saldría entonces el Hijo de Dios. Una trayectoria muy larga, porque hablamos del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá, el rey David, y de los lomos de David, entonces, ¿no?
nos sale Jesús de Nazaret. Pero ya Dios tenía, ¿no? Tenía en su corazón, tenía a la tribu de Leví, a los levitas, tenía eso en su corazón para traer entonces a la familia, que sería la familia de Miriam, de María, ¿no? Cuando nace Juan el Bautista, es hijo de Elizabeth, y Elizabeth y Miriam estaban relacionadas, eran de la misma tribu, ¿no? Y entonces tenemos ahí todos estos detalles. Aún se sigue hacia atrás a la tribu, a la genealogía del rey David. Y aún José se mira hacia atrás en su genealogía a la casa de David, ¿no? Pero ya con José hubieron esos detalles, esas aberraciones, las maldiciones de cosas que hicieron anteriormente, donde Dios tuvo que decir y maldecir y para que los tales no se sentaran nunca en el trono de David. Entonces, pero cuando llega Jesús de Nazaret, eso no iba a aplicar, porque Jesús de Nazaret era el santo, él era el separado, él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando miramos otra vez de dónde provienen los gigantes en la Biblia, vemos que es una historia complicada, es larga, pero aquí en menos de, digamos, 45 minutos hemos podido hacer un pequeño compendio, ¿no? Utilizando el libro de Génesis y el libro, la carta de Judas, ¿no? Donde Judas lo ve claramente, ve lo que ocurrió con esos ángeles que dejaron sus moradas, ¿no? E hicieron lo que hicieron en la historia bíblica, y luego como los hombres de Sodoma y Gomorra invirtieron ese deseo, ¿no? Y quedó escrito entonces en la carta de Judas, para ver que Jesús de Nazaret, lo que ya nos ha dicho, es que en los postreros días, o en los días que ya estamos viviendo, todo volvería a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el pecado abundante, la aberración más grande, tendría que ver con una ofensa directa hacia Dios, no aceptando su existencia, y luego una aberración, convirtiéndose el ser humano, dejándose llevar por sus pasiones, no desordenadas, como si fueran animales, no sin control, algo que no es lo que el ser humano debe de ser. Tiene que caer muy bajo para dejarse llevar, ¿no? Por esa pasión descontrolada, humanamente hablando, en los pecados sexuales, en los pecados de venganza, de odio, de asesinatos, de hacer el mal continuamente, de no darle el valor al ser humano, a la vida, ¿no? Es muy fácil quitarle la vida a un ser humano y seguir andando, ¿no? Y se llega a ese tiempo en que la depravación es tan grande que el Señor lo ve anticipadamente y lo dice que sería como en esos días del diluvio, antes del diluvio. Y como en los días de Sodoma y Gomorra, donde a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban como algo aceptable, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. ¡Qué terrible! Porque una vez ese mismo ser humano salga de este cuerpo temporero que Dios le ha dado, no podrá dar marcha atrás. Y cuando se dé cuenta de la realidad del mundo invisible, será demasiado tarde. Hoy hay que darle lugar al Espíritu Santo para que podamos entender con una mente no disponible, ser lo más transparente que podamos ser, aceptar nuestro pecado, nuestra realidad, nuestra debilidad, nuestra falta de capacidad y nuestra incapacidad para poder servir a un Dios santo. Dependemos entonces de lo que Jesús hace, nos deja su Santo Espíritu, como dice la Escritura, no solamente para que fuéramos creyentes nada más, sino para que pudiéramos ser vasos de honra, llenos, bautizados por el Espíritu Santo y fuego, para poder tener entonces la mente de Cristo y poder echar para un lado y para el otro todas estas aberraciones y deseos de la carne y todas estas intolerancias y todas estas cosas que parecen imposibles de vencerse. Sí las podemos vencer cuando apelamos a la palabra de Dios, donde nos enseña que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces lo viejo quedó atrás, nuestra naturaleza pecaminosa quedó atrás. Es el deseo de Dios, que no pensemos ya más en esas cosas que hacíamos antes. Ahora tenemos algo por delante, ¿no? Y que sí entendemos lo terrible que ha sido y que todavía seguirá siendo hasta que nuestro Señor Jesús descienda otra vez a esta tierra
ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y entonces Jesús va a establecer, ¿no?, su morada milenial, 1000 años en el reino, en la monarquía de Cristo Jesús. La última oportunidad, porque después de ahí, después de los 1000 años, lo que viene es cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, la creación celestial, el sistema solar, la galaxia y quizás el universo mismo, todo eso, dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, mas su palabra permanece para siempre. Déjeme saber en algún comentario, como pueda, ¿no?, sobre esto de los gigantes no mencionados en la Biblia, porque sí tiene una explicación, no una explicación científica completa, pudiéramos decir, pero en base a la iluminación del Espíritu Santo y a los conceptos bíblicos que dejaron los sabios y digamos los que recibieron directamente la palabra de Dios en el Sinaí y luego la escribieron por medio de Moisés y los profetas y luego transfirieron cosas de boca en boca, ¿no? Y esas cosas quedaron encerradas en esta cultura judía que ha luchado tanto a través de los milenios y aún ha llegado a nuestros días sirviendo al mismo Dios y obedeciendo el mismo código moral, ¿no?, que Dios les dio. Tristemente, entonces entendamos que el antisemitismo que existe hoy es para darle golpe a aquel Sem que Dios escogió, hijo de Noé, ¿no? Y de ahí nos trajo el linaje hasta nuestros días, nos trajo a Jesús de Nazaret para hacer la salvación, ¿no?, de toda la raza humana que quisiera creer en Él y nacer de nuevo, después de un arrepentimiento verdadero, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Al atacar a Israel, al mostrar un antisemitismo, sea la modalidad que sea, hemos hablado de eso, un antisemitismo directo, un antisemitismo indirecto y otro pues que no están seguros, no, pero no se ponen completamente del lado de lo que Israel necesita hacer para poder sobrevivir. Israel va a sobrevivir, eso lo estableció Dios. Ni el diluvio, ni el fuego sobre Sodoma y Gomorra pudo detener el plan de Dios de establecer a la raza judía, ¿no?, como la lámpara que Dios escogió para salvar a las naciones de la tierra. Y de ahí Jesús de Nazaret nos dice, la salvación viene de los judíos. Entonces, al final, ¿no?, de las cosas, al final de los tiempos, como conocemos, al final de la era, Dios traerá una nueva Jerusalén. Y en realidad no viene al caso la raza. Va a venir al caso que somos hijos e hijas de Dios, porque entramos a la eternidad con el Padre de una vez y para siempre. Déjenme saber en los comentarios luego, más adelante, en qué más podemos hablar sobre estos temas, ¿no?, tan importantes y que brillan por su ausencia, mayormente desde los púlpitos serios, o están muy preocupados de decir algo que les digan eso no es bíblico, o no tienen ningún interés porque no creen completamente estas cosas, pero de que hay algo que no está bien, no está bien, porque Jesús de Nazaret nos deja saber en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que leen estas profecías, bienaventurados los que oyen estas profecías, bienaventurados los que guardan esta palabra. Es necesario, en cierta manera, leer, escuchar, oír y guardar. Yo decía en forma de nada sencilla, log in. Haz un log in, lee, oye y guarda y entra en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.